Hay historias que no deberían ser contadas, pero alguien tiene que hacerlo. En este canal, las palabras son más que relatos, son advertencias. Bienvenidos a Sector Nocturno. Aquí, cada historia te llevará al límite, y tal vez no regreses igual. ¿Estás preparado para escuchar lo que nadie más se atreve a contar? Comencemos. La Hacienda del Horror. Mi nombre es Roberto Salinas, y nunca imaginé que una investigación periodística sobre desapariciones en zonas rurales me llevaría a enfrentarme con un horror tan profundo y sádico que desafiaría todo lo que creía saber sobre la maldad humana. Todo comenzó cuando recibí un sobre anónimo con fotografías de personas encadenadas en lo que parecía ser una hacienda abandonada en los límites del estado. El primer indicio de que algo no era normal ocurrió durante mi viaje hacia el lugar. Los habitantes locales se negaban a hablar sobre la hacienda. Algunos incluso cruzaban la calle para evitar cualquier contacto visual. Cuando mencioné su nombre, la Hacienda Santa Lucía, las pocas personas que respondieron solo murmuraban frases como «Allí el diablo tiene su altar», o los gritos se escuchan hasta el pueblo. La verdadera naturaleza del peligro se reveló cuando llegué al lugar. Desde el exterior, parecía simplemente una vieja propiedad en ruinas, pero al cruzar sus puertas el aire cambió completamente. Un silencio opresivo envolvía todo, interrumpido solo por sonidos metálicos distantes, y lo que juraría eran gemidos humanos amortiguados. Lo más perturbador fue encontrar marcas frescas de neumáticos y huellas recientes en el polvo, evidencia de que alguien había estado allí recientemente. Investigando el interior, descubrí una red de túneles y cámaras ocultas bajo la estructura principal. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones en latín y símbolos que parecían moverse cuando no los miraba directamente. Encontré documentos alarmantes que detallaban experimentos realizados en prisioneros. No solo torturas físicas, sino también procedimientos diseñados para fragmentar su psique en múltiples personalidades. El punto crítico llegó cuando encontré la sala principal. En su centro había una especie de altar quirúrgico, rodeado de equipo médico moderno, conectado a monitores que mostraban lecturas cerebrales en tiempo real. Peor aún, había archivos digitales detallando cómo cada víctima era sometida a una técnica específica llamada fragmentación espiritual, donde diferentes aspectos de su personalidad eran extraídos y contenidos en artefactos específicos. Con la ayuda de una psicóloga especializada en trauma extremo, la doctora Ana Ramírez, y un experto en sectas secretas, el profesor Carlos Méndez, comprendimos que esta hacienda no era simplemente un lugar de tortura, era un complejo experimental dirigido por una organización que creía poder alcanzar la inmortalidad, transfiriendo la conciencia de una persona a múltiples recipientes. Las víctimas eran seleccionadas según criterios específicos relacionados con su resistencia mental y emocional. Para detener las operaciones, descubrimos que había un ritual de purificación documentado en los archivos confiscados. Requería 3 elementos clave: agua bendita recolectada durante un eclipse solar total, cenizas de hierbas medicinales quemadas durante el equinoccio, y un objeto personal cargado de memoria emocional pura de cada víctima. Cada uno de estos elementos debía ser obtenido siguiendo instrucciones precisas, grabadas en pergaminos encontrados en la biblioteca secreta de la hacienda. La implementación del ritual fue una prueba extrema. Recolectar el agua bendita implicó permanecer expuesto a energías psíquicas intensas mientras entidades invisibles intentaban interferir. Obtener las cenizas requirió realizar un ayuno espiritual de 3 días completos en condiciones de privación sensorial. Recuperar los objetos personales significó enfrentarse a los fragmentos de personalidad contenidos en ellos, manifestándose como proyecciones hostiles. El momento culminante llegó cuando activamos el sistema principal de la hacienda. Las entidades responsables emergieron completamente. Figuras humanoides compuestas de sombras vivientes y energía oscura que contenían fragmentos de todas las víctimas procesadas. Su líder, conocido solo como el Fragmentador,
Ofreció acceso ilimitado a todos los conocimientos adquiridos durante los experimentos, a cambio de permitir que continuaran sus investigaciones. En ese momento crucial, comprendí que el verdadero propósito del ritual no era negociar con estas entidades, sino demostrarles que éramos capaces de restaurar la integridad de las víctimas, manteniendo nuestra conexión con la realidad humana. Utilizando los objetos personales como anclas emocionales, logré canalizar toda la energía acumulada para reconstruir las psiques fragmentadas. Los artefactos comenzaron a brillar violentamente, mientras las personalidades dispersas se reintegraban en sus formas originales. Cuando todo terminó, la hacienda colapsó sobre sí misma, sellando para siempre los túneles y cámaras subterráneas. Sin embargo, los registros científicos tuvieron que ser clasificados para evitar pánico generalizado, y varios miembros del equipo reportaron recuerdos contradictorios de los eventos. El lugar donde había estado el altar ahora aparece en mapas oficiales como zona restringida permanentemente. Ahora trabajo como consultor en derechos humanos, ayudando a identificar y prevenir situaciones donde organizaciones secretas puedan estar realizando experimentos similares. He aprendido a reconocer los signos de fragmentación psicológica inducida y colaboro con instituciones científicas y legales para desarrollar métodos seguros de investigación sin comprometer la integridad de las víctimas. El verdadero horror no estaba en las torturas ni en los artefactos, sino en la facilidad con que podemos justificar experimentos atroces en nombre del progreso científico. Comprendí que el verdadero peligro no son los métodos que podríamos descubrir, sino nuestra propia arrogancia al creer que podemos controlar fuerzas que escapan totalmente a nuestra comprensión ética. La hacienda del horror puede haber sido destruida, pero su legado permanece como un recordatorio constante de los límites que nunca debemos cruzar. Continúo visitando regularmente el área afectada, documentando testimonios y ayudando a otras víctimas a comprender la importancia de respetar los límites de nuestra comprensión científica. Las familias de las víctimas han formado una fundación que educa sobre los peligros de subestimar el poder de la mente humana y la importancia de mantener nuestra conexión con la realidad objetiva. Curiosamente, muchas personas que inicialmente negaron la existencia de estas anomalías, ahora comparten sus experiencias libremente, como si el peso colectivo de la verdad hubiera sido finalmente aceptado. Esta experiencia ha transformado mi percepción de la investigación periodística y la ética científica. Ahora comprendo que nuestro mayor desafío no es enfrentar el horror externo, sino reconocer y resistir las corrupciones internas que pueden llevarnos a justificar el inimaginable en nombre del progreso o el conocimiento. La hacienda del horror puede haber sido destruida, pero su mensaje permanece. La verdadera salvación está en proteger nuestra humanidad frente a cualquier tentación que busque arrebatárnosla. He aprendido que el mayor acto de resistencia no es simplemente exponer el horror, sino trabajar activamente para fortalecer las protecciones sociales que previenen que estas prácticas resurjan. Sigo siendo un guardián de la memoria de las víctimas, asegurándome de que sus historias no sean olvidadas y que aquellos que buscan justificación para abrir nuevamente el portal sepan que siempre habrá alguien vigilando. Ahora, cuando investigo casos de desaparición forzada, ya no veo solo estadísticas o expedientes, sino una responsabilidad fundamental de mantener la integridad de la psique humana. La experiencia me ha enseñado que nuestro mayor desafío no es enfrentar el horror externo, sino reconocer y resistir las corrupciones internas que pueden llevarnos a justificar el inimaginable en nombre de cumplir con nuestras responsabilidades. La hacienda del horror puede haber sido destruida, pero su mensaje permanece. La verdadera salvación está en proteger nuestra humanidad frente a cualquier tentación que busque arrebatárnosla. Gracias por acompañarnos en esta escalofriante aventura. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta para más historias de terror basadas en hechos reales. Nos vemos pronto con más relatos que te helarán la sangre. ¿Te atreves a seguirnos?